El profesor Rodolfo está presente. Hola, buenos días. Sí, ok, ya casi iniciamos entonces, pero Pues, ya, son las 9. Ok, muy bien. Buenos días a todos. Vamos a continuar con las actividades de enlace con la industria de la carrera de Ingeniería en Computación del TEC. En esta reunión tenemos presente personal académico, administrativo y estudiantes de los 5 campus, candidatos a matricular el curso de práctica profesional en el primer semestre del 2026. Mi nombre es Adriana Álvarez y yo soy la coordinadora de práctica del campus de San José. Y en esta charla de 1 hora de duración, vamos a explicar cómo elaborar, cómo hacer el anteproyecto, que es el documento indispensable, el requisito indispensable para poder matricular el curso. Nos acompaña el profesor Rodolfo, que nos va a dar la charla, nos va a explicar cómo elaborar el anteproyecto. Bienvenido, Rodolfo, y adelante. gracias, profe. Buenos días, ¿cómo están? Mm, Muy bien. Perfecto. Ok. Em, Ahí se ve bien la pantalla. Sí, se ve perfecto. Ok, súper. Ok. Bueno, buenos días. El proceso que ustedes van a iniciar, el proceso de práctica, tiene varios elementos en donde nosotros, digamos, como institución, lo que queremos es que ustedes tengan una experiencia de planificar y hasta cierto punto gestionar un proyecto en un entorno laboral real. Esto tiene varios bemoles, digamos, varias sutilezas que es importante considerar. Una de esas es que durante la práctica van a tener supervisión, van a tener una persona o un equipo de personas que ya conocen muy bien el contexto en el que se están desarrollando, que posiblemente ya tienen claro el alcance del proyecto en el que ustedes van a estar involucrados o de las tareas que ustedes van a desarrollar. Muchas de estas cosas ya han sido previamente analizadas, em, y precisamente ustedes van a ingresar en un contexto en donde esta empresa o esta organización en la que ustedes van a cooperar eh, ya lleva tiempo trabajando, digamos, con ciertas líneas y ya tiene claro ciertas necesidades y ya tiene pues resueltos sus procesos. Em, Parte de la experiencia de insertarse a un mercado laboral implica comprender este contexto y comprender estos procesos. Implica introducirse, digamos, en el día a día de la organización en la que uno trabaja, empaparse de esa organización, a qué se dedica, cómo funciona, qué tecnologías usa, qué procesos o qué procedimientos típicamente involucra trabajar aquí, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, este ejercicio, digamos, en parte real, en parte académico, de gestionar mi proyecto de la práctica, cumple varias funciones. No solo es el hecho de ustedes eh, ejerciendo estos músculos de ingeniería, ¿verdad? Que hemos venido desarrollando durante estos años, sino también aplicarlos en el contexto de la empresa o la organización en donde vamos a trabajar, ya con el propósito de comprender e insertarse en este nuevo negocio y em, eh, pues arrancar con un poquito más de agilidad y con un poquito más em, de comodidad y de autoridad en el trabajo que van a desarrollar. El anteproyecto es un ejercicio que tiene que ver mucho con esto. Entonces, el anteproyecto es un documento previo que, digamos, es una exigencia académica del curso de práctica. Un poco mi intención en esta charla del día de hoy es tratar de transmitirlo como un poco más de eso, o como un poco más que eso, como un poco más que una mera exigencia académica, como un ejercicio que les va a ayudar a ustedes
a comprender mejor el proyecto en el que se van a involucrar, a interiorizar desde antes de involucrarse en el ejercicio, a interiorizar a qué es a lo que se van a enfrentar y cómo es que funciona, digamos, el contexto en donde van a estar trabajando. Em, entonces, vamos a ver. Para poder arrancar esto necesitamos entender para qué sirve el anteproyecto. El anteproyecto es un documento que resume en esencia el proyecto que vamos a desarrollar. Em, Eso es lo que es, pero para poder desarrollarlo bien, para mí es más importante entender para qué sirve o cuál es su propósito, ¿verdad? En palabras sencillas, por aquí tenemos un lenguaje un poco más desarrollado, pero en palabras sencillas, el propósito del anteproyecto es que ustedes entiendan qué tan grande, qué tan difícil, qué tan viable es el proyecto que van a hacer. ¿Verdad? Ese es digamos, la forma más fácil en la que lo puedo explicar. Es como decir, bueno, yo me voy a involucrar en esto durante tanto tiempo. Tengo que saber qué tan difícil va a ser esto que voy a hacer. Tengo que anticipar eh, qué tecnologías voy a usar, qué tipo de problemas tengo que resolver, cómo se va a evaluar ese proceso, ¿verdad? Porque ya a partir de ahora en el entorno laboral, eh, la abstracción de la nota ya no es tan relevante o deja de ser relevante casi por completo. em, y necesitamos tener un impacto real en las cosas que estamos haciendo, que muchas veces los ejercicios académicos no pueden proveer, algunos sí, pero muchos no. Entonces, no va a ser tan fácil como decir, claro, si hago esto y esto y esto, me saco un 70, un 80, un 90. Tengo que poder evaluarlo en términos de, claro, si hago esto y esto y esto, estoy resolviendo la necesidad para la que se espera que yo trabaje, la que se espera que yo resuelva. Entonces, esos criterios de autoevaluación se desarrollan durante el anteproyecto. Aquí es donde yo empiezo a tomar decisiones sobre de dónde a dónde quiero llevar el proceso, o de dónde puedo llevar el proceso, cuál es la necesidad que tengo que resolver y cómo sé si la estoy resolviendo o no. Entonces, es un poco el propósito del anteproyecto. Y pues para eso hemos estudiado algunos conceptos como el concepto de alcance y carga, ¿verdad? Que se estudia en en administración de proyectos. Em, y pues los conceptos de las expectativas del proyecto, que es lo que se espera que mi proyecto resuelva o que mi proyecto tenga. Entonces hemos codificado estos conceptos a nivel teórico, pero ya en el ejercicio práctico vamos a tener que implementarlos y vamos a tener que traducirlos a un escenario real. Entonces, el anteproyecto tiene varias secciones. Es en esencia, al final, un documento, es un informe. Podemos verlo como un informe de viabilidad del proyecto que vamos a hacer, donde nuestra función es analizar si lo que se está proponiendo resolver se puede resolver con los medios, con las tecnologías, con las soluciones propuestas. Entonces, la primera sección es la que involucra más prosa y más investigación de parte de ustedes, que normalmente es la sección de descripción general. Aquí es donde tenemos que entender un poquito el contexto en donde vamos a estar. ¿Cómo se llama la empresa? Que tal vez es lo más fácil. ¿A qué se dedica? Que depende del tipo de empresa con el que estamos trabajando. A veces es muy fácil, a veces no tanto. ¿Cuál es el problema que la empresa quiere resolver? Entonces, aquí nos vamos conforme vamos moviéndonos en esta sección, vamos a ir de lo general a lo específico. Entonces, lo primero es comprender la empresa en la que voy a entrar, a qué se dedica, ¿verdad? Entonces, hay empresas aquí en Costa Rica de diferentes tamaños y alcances. Tenemos empresas como Procter Gamble, que es un conglomerado multinacional de marcas de distintos tipos de productos, típicamente productos asociados con hogar, higiene personal y ese tipo de cosas. Este, ¿Verdad? Entonces, Procter Gamble es una empresa gigante que se dedica a la comercialización de este tipo de productos. Pero así como tenemos Procter Gamble, tenemos empresas mucho más pequeñas y mucho más puntuales. Por ahí recuerdo, por ejemplo, hay una empresa que se llama BD Consultores,
que se dedica a ofrecer servicios de relación con clientes, lo que se llaman CRMs, para distintos comercios en Centroamérica y en Latinoamérica en general. Entonces, ellos tienen un negocio muy especializado, es una empresa que se dedica únicamente al desarrollo de este tipo de software, y que los clientes que tiene son solo clientes corporativos. Es una empresa en escala mucho más pequeña, que tiene mucha trayectoria, es una empresa muy vieja, es como de los finales de los noventas o mediados de los noventas, y que tiene una cultura muy particular, muy diferente, por ejemplo, a la cultura de Procter Gamble o de Intel o de Hewlett Packard, ¿verdad? Y así, entonces, cada empresa diferente que tenemos en Costa Rica tiene diferente tamaño, tiene un enfoque distinto, tiene diferentes tipos de clientes. Por ahí me acuerdo que tengo unos colegas que estaban trabajando en una empresa que se llama Backcountry, que lo que hace es vender ropa y equipo para camping. Y tiene un departamento de tecnología, un departamento de tecnología bastante grande. Es una empresa que tiene muchos de sus servicios en línea. Y así como hay empresas de ese tipo, puede ser que alguno de ustedes se tope casos de empresas pequeñas, por ejemplo, de una empresa que se dedica a la comercialización, no sé, por poner un ejemplo, a la comercialización de muebles para entornos corporativos, o una empresa que se dedica a la venta de equipo de seguridad personal. Y muchas de estas empresas tienen componentes tecnológicos y necesitan desarrollos. Y ustedes se van a involucrar en uno de estos. Entonces, ¿cómo se llama la empresa y a qué se dedica? Es esto, ¿verdad? Es entender, ok, ¿cuál es la empresa en la que me estoy metiendo? ¿A qué se dedica esta empresa? Este negocio, ¿en qué consiste? Es importante que ustedes lo entiendan y que lo interioricen, ¿verdad? Que sepan en qué industria se van a empezar a involucrar, porque les va a tocar aprender de esa industria también. Y habrán bastantes, porque aquí en Costa Rica hay una fuerte industria de computación en general. Hay varios que van a entrar en un entorno en donde sus empresas a lo que se dedican es a vender servicios de software. Entonces, no hay mucho más que aprender, ya es lo que hemos venido aprendiendo por estos años, en términos del contexto al menos. Pero hay muchos que les va a tocar empresas que se dedican a otras cosas. Entonces, aquí en Costa Rica hay transnacionales de todo tipo. Hay transnacionales de equipo médico, por ejemplo, hay transnacionales de sociedades mercantiles, hay transnacionales de muchos tipos y hay empresas locales también que trabajan a nivel nacional y que también tienen este tipo de necesidades. Entonces es el primer paso, entender qué es la empresa, qué es lo que hace, cuál es el negocio en el que está involucrada, a qué se dedica. Em, yo muy personalmente les aconsejo que yo entiendo que ahorita hay una premura y eso es muy importante porque ustedes están terminando este ciclo académico, pero sí les aconsejo que hagan este ejercicio de conciencia, que aprendan a qué se dedica la empresa y que eh, interioricen el hecho de que van a estar trabajando en ese negocio durante un tiempo, y que estén de acuerdo con ello, ¿verdad? Puede ser que por muchas razones el negocio de las oportunidades que se les presentan, ustedes lo vean y digan, tal vez eso no me interesa tanto, tal vez me interesa algo más. Dependiendo de su situación personal, eso puede ser en este momento un problema porque necesitan resolver la práctica ya y esa parte es perfectamente comprensible. Pero sí es importante que al menos comprendan cuál es el negocio de la empresa en la que se van a involucrar, que entiendan ese aspecto, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar en un mercado que tiene un impacto en el mundo. ¿Cuál es ese impacto? ¿A qué organización voy a aportar yo con mi conocimiento y con mi desarrollo profesional? El segundo punto, donde vamos acercándonos a la parte más específica, ¿cuál es el problema que mi empresa quiere resolver? Ya aquí se hace más referencia al contexto del proyecto en el que estoy. Entonces, podemos agarrar como ejemplo esta empresa gigantesca que es Procter Gamble, que comercializa productos de distintos tipos en todo el mundo. Em, pero cuando ustedes entran, van a entrar en un departamento específico de Procter Gamble, en donde van a estar resolviendo un problema específico de tecnología, o al menos la solución va a ser una solución tecnológica. Entonces puede ser que les digan, ok, nos toca desarrollar una plataforma para provisionar máquinas virtuales para los equipos de operaciones que trabajan en el gran departamento de TI, de tecnología que tiene Procter Gamble. Entonces ustedes van a estar trabajando específicamente con ese problema. Y un poco ahí el asunto es comprender
¿Qué es el punto de dolor que la empresa está intentando resolver con el proyecto de ustedes? Em, para entender ese punto de dolor necesitamos entender a quiénes vamos a beneficiar con la solución que se va a plantear, quiénes están en este momento teniendo alguna dificultad, algún retraso, algún problema, eh, y cómo la solución que nosotros vamos a plantear va a aliviar ese problema. El problema es muy importante que lo planteen abstraído de la solución. Esto lo que quiere decir es que yo no puedo llegar y decir, es que el problema en esta empresa es que no tienen un sistema de tal cosa. ¿Verdad? Es que esta empresa no tiene un sistema digital de inventario. Ese es el problema. Y de pronto es una empresa que nunca ha necesitado un sistema digital de inventario, actualmente no necesita un sistema digital de inventario, tiene otros problemas que se pueden resolver por vías tecnológicas, ese tal vez no es uno de ellos. Entonces es importante comprender cuál es la naturaleza de los puntos de dolor con los que estamos lidiando. Esto típicamente ya se los van a dar resuelto porque la empresa, cuando ustedes se acerquen a la empresa lo más probable es que ya les va a colocar diciendo, ustedes van a trabajar en este proyecto, que ya está planteado. Pero es importante que entiendan cómo se planteó ese proyecto, cuál es el problema que el proyecto trata de resolver, porque a partir de ahí es como ustedes van a poder empezar a evaluar si el proyecto está siendo efectivo o no. ¿Verdad? Si ustedes dicen, bueno, es que el problema es que tal procedimiento se hace de forma manual, hay que hacerlo con formulario escrito, eh, digitalizar ese formulario escrito implica un montón de retraso, ¿verdad? Entonces, todo eso son problemas. Em, y digamos que ustedes entran y les dicen, ok, su función es digitalizar este procedimiento. Ustedes empiezan a digitalizar el procedimiento y lo resuelven de una manera en donde dicen, bueno, vamos a meterle tales y tales y comprobación de seguridad con Two-Factor Authentication y vamos a meterle captcha en cada paso del formulario y vamos a hacerlo así, así, así. Y resulta que entonces ustedes proponen una solución digital que es más lenta que hacerlo a pata. Entonces no están resolviendo el problema, porque el problema raíz es que tengo retrasos por culpa del procedimiento como está. Entonces, su función es agilizar el procedimiento, su responsabilidad es agilizar ese procedimiento. Y lo vamos a resolver con tecnología porque eso es lo que nosotros hacemos. Pero entonces la tecnología tiene que ser apropiada, tiene que ser tecnología que ataque la necesidad real que se está presentando. Entonces, una vez que entendemos cuál es el problema, cuáles son esos puntos de dolor, ahí es donde nosotros vamos y decimos, ok, esto se propone de resolver usando tal tecnología. Em, Típicamente, digamos, en los proyectos de desarrollo, que son la mayoría, esta es la parte en donde ya nosotros hacemos una descripción general del software en el que vamos a estar involucrados. Pero aquí por eso hago esa pausa, digamos, para entender que ese software existe o va a existir, ese planteamiento de solución existe porque hay una necesidad que lo requiere. Y si yo entiendo la necesidad que se supone que tengo que resolver, entonces entiendo cómo se va a evaluar la efectividad de mi solución. Y por ende, cuando yo planteo esta solución y digo que esta solución va a ser así, 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 puedo saber de antemano si esa solución es buena o no. Entonces, ahorita que está muy de moda el uso de LLMs en la industria, por poner un ejemplo, digamos que les toca trabajar en una agencia de periodismo, en un periódico, una revista, algo por el estilo, que haga periodismo investigativo. Digamos en algo como el programa Estado de la Nación, que hace un trabajo más de investigación. Y entonces, el punto de dolor es que hay eh, es difícil explorar el contexto legal del país, por decir algo. Los sistemas que hay para consulta de ley son muy lentos para el procedimiento que se quiere para la investigación particular que se está haciendo y se está buscando agilizarlo de alguna manera. Entonces, el sistema es un sistema cuyo propósito es clasificar esa información, hacer un sistema de recuperación de información para clasificar esa información y poder buscar más ágilmente para las necesidades puntuales del Estado de la Nación. Y ustedes dicen, ok, le voy a meter IA a eso para que la IA lo resuelva. Y resulta que la IA empieza a alucinar y empieza a dar leyes que no existen. Porque la IA lee y dice, ok, esto que estoy leyendo tiene lenguaje de leyes. Entonces, cuando alguien le pide, bueno, ¿cuál es digamos, cuál es la ley de tránsito que regula la forma en la que se pintan las carreteras? Y la IA, en lugar de ir y buscar la ley correcta, se pone a alucinar, inventa algo y les da a ustedes una respuesta con absoluta confianza de que es la ley número tal y que dice ta, 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 ta.
eso es una mala solución para el problema, ¿verdad? Entonces, ese es un caso, por ejemplo, en donde no comprender la naturaleza del problema me puede llevar a plantear una solución que tal vez tecnológicamente es fascinante, pero no es la solución más apropiada para el problema específico con el que estoy lidiando. Entonces, un poquito por eso es que esto hay que hacerlo en orden, ¿verdad? Hay que tener muy claro cuál es el problema que vamos a resolver para poder comprender si la solución que estamos planteando es apropiada o no. Mucho de esto, como les digo, en la mayoría de los casos se los van a dar resuelto. Igual entiéndanlo, interiorícenlo, pregúntenle a la contraparte de la empresa estas cosas. Entiendan ustedes, estén satisfechos con la comprensión que ustedes tienen de su proyecto. Ok, una vez que sabemos para quién vamos a trabajar, qué problema queremos tratar de resolver y cómo lo vamos a resolver, ya tenemos esos tres pasos, tenemos que poder decir que la solución que vamos a trabajar es una buena solución. Entonces, en la justificación, nos vamos a volver a analizar quiénes son los beneficiarios del proyecto que yo voy a hacer, que se dividen en varios grupos. Uno de esos son los usuarios del producto. Los usuarios del producto son las personas que directamente van a estar utilizando la solución que nosotros vamos a implementar. Pero los beneficiarios del proyecto es un grupo más grande. Los usuarios son beneficiarios, pero no son los únicos beneficiarios. Entonces, digamos, si yo estoy haciendo un sistema que automatiza la relación con clientes para una empresa que trabaja con clientes corporativos, el cliente corporativo no es un usuario del producto, pero es un beneficiario. El usuario del producto es el agente que va a estar trabajando con el software. Esa es la única persona que va a tocar el software. Pero al usar ese software va a darle un mejor servicio al cliente y por ende el cliente es un beneficiario. Y aquí vamos a explicar por qué el producto es una buena solución del problema. Entonces, si entendimos el problema, y el problema es porque hay retrasos, porque hay imprecisión de información, porque la digitación hace que se pierdan datos, porque, digamos, comprender el problema, entonces nosotros podemos decir, nuestra solución resuelve esas características de su problema y una vez que esté implementada, el contexto va a ser mejor, va a implicar una mejoría. En la justificación no es necesario que traten de explicar por qué es la mejor solución, porque en el 99% de los casos la solución que ustedes van a trabajar no es una solución óptima. Eso no siempre es viable, no siempre es lo que se busca. Hay casos en los que sí, pero en la mayoría de los casos no es eso. La mayoría de los casos lo que queremos es tomar una situación y mejorarla. Y ya eso es bueno. Entonces, eso es suficiente en este escenario. Explicar por qué la solución que vamos a implementar mejora la situación en la que estaba la organización. Y dentro de lo que se pueda, ¿qué aspectos innovadores incorpora el proyecto? A veces no incorpora algo trascendental. Siempre que aplicamos tecnología para resolver un problema, estamos aplicando principios de innovación. Eso siempre se va a dar. Pero la innovación puede ser muy local. Yo puedo estar innovando en el contexto particular de la empresa en la que estoy, que es una innovación, pero es una innovación muy local. En esta empresa nunca se había trabajado con este enfoque y eso es innovador para esa empresa. Tal vez no es algo trascendental que vaya a cambiar el mundo, pero va a cambiar el mundo para esas personas y va a hacer la vida más fácil para esas personas. Y eso es suficiente. Hay situaciones en donde sí, tal vez estamos usando tecnología de punta, tal vez estamos haciendo una implementación, digamos, poco usual de cierta combinación tecnológica y así. Em, entonces, dentro de lo que se pueda explicar cómo se está aplicando principios de innovación en la solución en la que estoy implementando. Pero sin perder de vista que la innovación puede ser local, que puede ser puntual, que la innovación puntual igual tiene un impacto positivo en las personas con las que estoy trabajando, y que eso sigue siendo bueno. Ok. De aquí pasamos a la sección de antecedentes. En la sección de antecedentes, en lo que nos vamos a enfocar es en comprender el problema que tenemos, cómo se está resolviendo ya. Em, Puede ser que la respuesta sea no se está resolviendo. En la mayoría de los casos vamos a ver que eso no es lo que pasa. Em, Toda organización que tenga un problema va a tratar de buscarle una solución a ese problema. Siempre que haya un problema, siempre que haya un punto de dolor, algo vamos a tratar de hacer para resolverlo.
A veces vamos a usar tecnología, a veces vamos a usar otras soluciones más humanas. Aquí de lo que se trata es de comprender eso, es qué se ha hecho para tratar de resolver esto. Hay un pequeño porcentaje en donde lo que vamos a encontrarnos es que se está introduciendo un nuevo componente de negocio, en cuyo caso no hay antecedentes previos, pero es un porcentaje muy pequeño. Entonces, en los antecedentes, vamos a tratar de entender cómo y cuándo se presentó el problema, este problema, por qué se relaciona con el quehacer de la empresa, si es un problema interno propio de la empresa o es una solución externa de cara al cliente. Eh, y el punto que creo que no está aquí, ajá, y por qué se seleccionó esta tecnología o solución específica para resolver este problema. Aquí nos vamos a encontrar un montón de cosas de historia organizacional. Puede ser que la empresa diga, es que siempre hemos utilizado esta tecnología, todo nuestro pipeline está en esta tecnología, entonces por temas de compatibilidad vamos a seguir utilizando esta tecnología. Tal vez ustedes van a llegar y van a decir, uy, esta tecnología yo no la conozco, no estoy acostumbrado a trabajar con esta tecnología y digamos, yo soy full stack en MERN y de pronto me toca trabajar en .NET. Eso pasa. En cuyo caso, pues lo único que queda es adaptarse al nuevo contexto. Muchas veces esas cosas no las podemos cambiar porque las decisiones de por qué utilizar las herramientas que se están usando muchas veces están tomadas desde mucho antes. Entonces, es importante que ustedes comprendan esa historia, cómo llegamos hasta aquí, porque muchas veces comprender esa historia nos va a hacer entender por qué el contexto en el que estamos es como es, qué cosas son positivas de ese contexto y qué cosas necesitan mejorarse de ese contexto y hasta dónde yo puedo tener un impacto razonable dentro de eso, respetando la experiencia y la historia de las personas que vinieron antes de mí y que ya están inmersas en este contexto. Ok. Em, Acabada la parte en prosa, empezamos a entrar en la parte que es un poco más técnica. El primer elemento de esta sección que es más técnica son los objetivos. Los objetivos es importante que ustedes los vean con un cierto carácter contractual. Este es el compromiso que ustedes van a hacer ya del proyecto. Aquí es donde ustedes codifican su compromiso con la organización durante los próximos meses. Es una sola oración, cada objetivo es una sola oración que describe las acciones que yo voy a realizar durante la ejecución del proyecto. Y tiene cuatro partes, que son la acción, que es un verbo. Típicamente nosotros en ingeniería tenemos acceso a pocos verbos, ¿verdad? Porque nosotros casi siempre vamos a estar programando, implementando, desarrollando, diseñando, probando. em, Hay poquitos verbos de los que podemos tirar por el tipo de acciones que nosotros podemos hacer, por la naturaleza de nuestra profesión. Eso está bien, eso es así. El objeto, que es aquello sobre lo que llevamos a cabo la acción. Entonces, si nosotros vamos a desarrollar un sistema web, el sistema web es el objeto, ¿verdad? Puede ser que lo que vayamos a hacer es a eh, probar una, una serie de casos de negocio, ¿verdad? Hay más últimamente, los últimos tal vez 2 años, hemos visto más empresas o más practicantes que están entrando en procesos de quality assurance, en donde su trabajo es más automatización de la calidad, de la gestión de la calidad. Entonces, muchas veces hay objetivos que se enfocan en aplicar pruebas sobre un montón de casos, por ejemplo, o automatizar la aplicación de pruebas, cosas por el estilo. Propósito es ¿para qué? ¿Verdad? Entonces, voy a desarrollar un sistema web que haga tal cosa, que solvente tal problema, que se enfoque en tal cosa. Y el cuarto elemento, que es el modo, es cómo lo vamos a hacer. Utilizando qué tecnología, utilizando qué patrón arquitectónico, utilizando algún estándar particular que tengamos que utilizar para este desarrollo, cosas por el estilo. Entonces, por aquí tengo un par de ejemplos. Entonces, em,
Este es un ejemplo un poco modificado de un caso que me tocó desarrollar hace muchos años, eh, en un trabajo que yo estaba antes de entrar al TEC. No era para el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, era para otra institución pública, pero teníamos un montón de equipo que había que prestar. Eh, Había que estar prestando constantemente, había que estarlo moviendo de un lugar a otro. Y teníamos equipo que era fijo, que no se movía. Y resulta que no estaba claro en dónde estaba cada equipo. Entonces de pronto se compraba equipo nuevo y una vez que ese equipo nuevo se compraba y se instalaba, se nos olvidaba, digamos, institucionalmente, en dónde quedó ese equipo. Y de pronto empezó a convertirse en un problema porque era una organización en donde había equipo muy caro. Y muchas veces el equipo que era equipo muy caro, en muchas circunstancias era una compu, digamos, era una compu común y corriente que usted la veía por fuera y es como eso es una compu, pero dentro de esa compu costaba 5 millones de colones o 6 millones de colones porque tenía eh, componentes de muy alta gama para una aplicación muy particular. Entonces, nos tocó desarrollar un sistema web en ese momento para el control de activos fijos. Eh, es decir, cosas que están en un solo lugar, que no se van a mover. Eh, y en ese entonces el propósito era facilitar y automatizar las labores de administración de equipo para esa oficina en la que yo trabajaba. Entonces, aquí estoy como adaptando un poquito ese ejemplo, haciéndolo un poquito cambiando los nombres y apellidos, pero es un poco la misma idea. La acción que nosotros vamos a hacer es la que está denotada por el único verbo infinitivo que hay en el objetivo. En este caso es desarrollar un sistema web para el control de activos fijos, ese es el objeto. Y lo que queremos es que facilite y automatice las labores de administración de equipo mobiliario en las oficinas centrales del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. ¿Cómo? Utilizando la arquitectura móvil View Controller que implementa buenas prácticas de acceso, de seguridad, acceso y usabilidad. Entonces, vean que tenemos una acción, un objeto, un propósito para el cual este objetivo va a funcionar y la forma en la que lo vamos a llevar a cabo. Aquí hay otro ejemplo. Implementar un sistema web y móvil para la gestión de eventos virtuales que centralice las operaciones de compra de etiquetas, registro de usuarios, agenda y reportes por el Ministerio de Cultura y Juventud, utilizando una arquitectura segura con interfaz amigable al usuario que respeta los lineamientos de accesibilidad de los UCG. Ok, en este caso particular, entonces, la primera parte es muy similar. Tenemos el verbo que es implementar, el objeto que es un sistema web y móvil, el propósito, igual explicando cuál es el punto de dolor que estamos intentando resolver. Entonces, la centralización de operaciones de compra de etiquetas, registro de usuarios, agenda y reportes para esta organización. Pero en el modo estoy introduciendo un pequeño cambio. En el pasado estoy hablando de una arquitectura y buenas prácticas. En este estoy adoptando un estándar. Entonces, cuando adoptamos un estándar hay que ponerle nombres y apellidos, ¿verdad? Yo no puedo nada más decir siguiendo estándares. Estándar es una palabra que tiene cierta fuerza, digamos. Eh, Algo muy importante que hay que entender con el concepto de los estándares es que los estándares todos tienen nombre y apellido. Em, y tienen formas de evaluarse. Cuando yo digo que yo voy a adoptar un estándar, yo tengo que entender que ese estándar lo tengo que poder evaluar y tengo que poder decir si lo estoy aplicando correctamente o no. Todos los estándares me ofrecen esto, ¿verdad? Aparte del trabajo de desarrollar un estándar implica desarrollar los mecanismos de evaluación de ese estándar. El estándar de accesibilidad o la WCAG es uno particular que se diseñó para hacer sistemas accesibles en web y tiene pues una serie de reglas y provisiones que me permiten comprender mejor cómo saber si la web que estoy haciendo cumple principios básicos de accesibilidad para distintos perfiles de necesidades especiales. Entonces, al ponerlo acá, estoy agregando complejidad a mi proyecto. Complejidad en el sentido de que tengo que leerme el estándar, tengo que aprendérmelo, tengo que saber aplicarlo y tengo que saber evaluarlo. Esto es parte del compromiso que estoy asumiendo al redactar este objetivo. Ok. El objetivo general es el que envuelve el proyecto completo y los objetivos específicos son partes del objetivo general. Entonces, cada objetivo específico va a cumplir una parte del proyecto, una fracción, digamos, del proyecto como un todo.
Y cuando los sumamos, cuando completamos todos los específicos, automáticamente completamos el general. Los objetivos específicos deben ser finitos, eso significa que yo tengo que poder decir si ya completé el objetivo o no. Tienen que ser medibles, eso quiere decir que yo tengo que poder decir voy por la mitad de mi objetivo específico 1. Tienen que ser verificables, eso significa que una vez que yo dije completé el objetivo específico 1, yo tengo que poder, y otras personas, mis stakeholders, las personas que me supervisan, tienen que poder llegar y decir, déjeme ver, ¿cómo lo hizo? ¿Dónde está? Ok, sí, sí terminó el objetivo. Eso significa que sea verificable. Hay dos grandes formas de ver esto. Está la estrategia transversal, que se parece más al Rational Unified Process o el metodología en cascada que aprendimos durante, eh, digamos, más o menos entre semestres 5 y 6. Que entonces lo que hace es que cada objetivo específico hace referencia a un aspecto general del proyecto. Entonces, con esto quiero decir que hay un objetivo de análisis, por ejemplo, hay un objetivo de diseño, hay un objetivo de implementación, hay un objetivo de pruebas. Eso es muy la lógica de cascada, ¿verdad? El Rational Unified Process. Eh, Algo que a mí personalmente no me gusta de esta estrategia y de la forma en la que funciona el Rational Unified Process. eh, yo estoy muy acostumbrado a trabajar en metodologías ágiles y entonces me van a encontrar siendo muy crítico del Rational Unified Process. Es que no puedo medir, no puedo completar ninguno de los objetivos hasta el puro final del proyecto. ¿Verdad? Esto es una característica de esta metodología. En esta metodología, digamos, el diseño del sistema no está completo hasta que el sistema esté completo. El análisis del sistema no está completo hasta que el sistema esté completo. Se supone que hay partes que yo tengo que ir completando en cierto orden, pero la realidad es que yo voy a tener que refactorizar. En la vida real se van a presentar situaciones en donde el diseño que planteé va a tener revisiones y vamos a tener que volver a la mesa de diseño y volver a revisarlo. Y en la gran mayoría de los casos, ustedes van a trabajar en un entorno ágil. Entonces, si ustedes van a trabajar en un entorno ágil y tratan de aplicarle a un entorno ágil la metodología tradicional, van a encontrar muchas dificultades para poder trazar bien sus objetivos, porque no calzan bien. Y en general, los objetivos de forma transversal son más difíciles de medir, porque son tan grandes que para nosotros es difícil dimensionarlos bien. Es como un pequeño pedazo de una estructura muy grande. Entonces, eh, nos cuesta un poco más dimensionarlos correctamente. Yo personalmente prefiero la estructura en vertical, que es más compatible con metodologías ágiles, es un poco como nos lo plantea la metodología Lean, de Lean Software Development, que se basa en productos mínimos viables. Y entonces, en lugar de enfocarse en un aspecto, en un aspecto, digamos, de análisis, diseño, implementación, se enfoca en módulos. Vamos a partir el problema en módulos verticales y vamos a resolver un módulo a la vez. Em, la parte del Lean Software Development, un poquito lo que nos dice es como, bueno, cuando ustedes plantean un producto mínimo viable, ese producto tiene que estar completo de cabo a rabo para un pedacito de funcionalidad. Entonces, lo que en lugar de agarrar y decir, vamos a hacer el análisis, solo el análisis de todo el sistema, es como, no, vamos a hacer el análisis, diseño, implementación y pruebas para solo una parte del sistema, para solo un pedacito del sistema. Y esto va a quedar listo y se va a poder usar y lo vamos a poder validar. Normalmente se van cumpliendo en orden. Yo termino el objetivo 1 y me puedo olvidar del objetivo 1 porque ya está completado, puedo avanzar con el 2. Y cuando estoy en el objetivo 2 es porque el objetivo 1 está terminado y está validado y está aprobado. Es mucho más fácil medirlo porque estamos trabajando con problemas más pequeños. Entre más pequeño el problema, más fácil es dimensionarlo. Y algo que tiene muy bueno es que si ustedes tienen un proyecto de 4 objetivos y ustedes completan el primer objetivo, pueden, y estamos usando esa estrategia, ustedes pueden decir con un poco más de seguridad, ya llevo el 25% de mi proyecto terminado. Es un ejemplo de un objetivo específico planteado con esa estrategia. Desarrollar un módulo de compra de etiquetes y registro de usuarios que se integre con servicios bancarios y autenticación por redes sociales. Eso es un pedazo del gran sistema que dijimos para el Ministerio de Cultura y Juventud. Es un pedazo apenas, ¿verdad? Aquí no estamos resolviéndolo todo, no estamos resolviendo el problema completo,
pero estamos aportando un pedacito de la solución. Esto es un objetivo específico dentro de un proyecto más grande. Cuando terminamos esto, entonces ya hay funcionalidades que sirven, que se pueden usar ya, eh, que se pueden validar ya, y eso nos va a permitir darnos cuenta también si el abordaje de diseño o las prácticas de implementación que usamos son las adecuadas o si tenemos que corregir algo en un momento en donde podemos hacer esas correcciones y no nos genera eh, tanto retrabajo. Imagínense lo que es hacer todo el análisis, todo el diseño y todavía no podemos probar el sistema, entonces no sabemos si ese diseño realmente está correcto o no. Dependemos mucho de la intuición que tengamos como analistas y de la supervisión que tengamos y de la intuición de esas personas como analistas. Llegamos a la implementación y a los 3 meses nos damos cuenta que cometimos un error de análisis hace 3 meses o un error de diseño hace dos. La estrategia vertical nos ahorra un poquito de ese problema. Algunos errores comunes en la redacción de objetivos. El primero es utilizar la palabra óptimo de mejor manera. Que mejore, sí, sí podemos decir que mejore las circunstancias, pero lo que tal vez no es lo más apropiado es decir que vamos a resolverlo de la forma óptima. Si yo digo que esta es la forma óptima, tengo que demostrar que es la forma óptima. Tengo que demostrar que no hay nada mejor. Y eso no es viable para la mayoría, la gran mayoría de los casos. Eso no va a ser viable ni es lo que se quiere tampoco. Lo que queremos es mejorar la situación, no tener la mejor última solución universal. Entonces, aquí vamos a evitar esto porque no podemos garantizar que nuestra solución es la mejor. Tendríamos que hacer un análisis exhaustivo de todas las otras posibles soluciones implementadas y por implementar. Em, Entonces, es mejor evitar esa palabra o la expresión de la mejor manera. Luego, las frases eficiente, sencillo y claro, con estas hay que tener algún cuidado, digamos. No es que no las podamos usar, pero estos son comparativos. ¿Verdad? Cuando yo digo que algo es eficiente respecto a algo, ¿verdad? Yo estoy comparando con el consumo y el uso de recursos de esto contra un benchmark. Yo tengo que saber cuál es ese benchmark, tengo que poder compararlo. Entonces, puedo decir que algo sea más eficiente que otra cosa, siempre y cuando tenga la otra cosa, siempre y cuando tenga el punto de comparación. Si tengo el punto de comparación, entonces puedo hacer esa comparación. Si no tengo el punto de comparación, hay que evitar esto. Igual con sencillo y con claro. Con sencillo y claro es todavía peor porque hace referencia a temas de usabilidad. Entonces, en lugar de decir que algo es sencillo o claro, es mejor buscar guías de usabilidad y aplicarlas como un estándar de autoevaluación. Entonces, hay una en particular que se llama las 10 heurísticas de usabilidad de Jacob Nielsen. Pueden buscar esa guía y decir, bueno, mi sistema va a aplicar las heurísticas de usabilidad de Jacob Nielsen. En lugar de decir, mi sistema va a ser sencillo, va a ser fácil de aprender, va a ser intuitivo. Eso es mejor evitarlo. Y la palabra estándar es que ya mencionamos un poquito. Podemos decir que vamos a usar un estándar. Tenemos que decir cuál es el estándar. ¿Verdad? No podemos nada más decir, vamos a usar estándares. No, ¿cuál? ¿Cuál estándar? ¿Cuál estándar vamos a aplicar? Hay un montón que sirve para un millón de cosas diferentes. Si nosotros vamos a aplicar un estándar es porque tenemos un compromiso específico por ese parámetro de calidad, por ese parámetro particular de calidad. Los estándares, eso es lo que nos dan un parámetro particular de calidad. Entonces yo estoy comprometiéndome a ese particular. Tengo que decir cuál es. Algo que pasa mucho es que usamos doble verbo para redactar objetivos. Esto es un error de forma. Eh, el verbo en infinitivo implica la acción que nosotros vamos a hacer y entonces cuando ponemos más de un verbo estamos diciendo que hay más de una acción. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto en la redacción de objetivos, en especial en proyectos de ingeniería. Esto lo vamos a querer editar todo lo posible. Ahí, ok. Am, Resuelto los objetivos y entendiendo bien cómo redactar un buen objetivo y cómo el objetivo es un compromiso de lo que nosotros vamos a hacer, em, a partir de este punto el resto del anteproyecto se vuelve mucho más fácil. Entonces, ya nosotros sabemos un montón sobre la organización en donde vamos a estar, sobre el problema que tiene, sobre las personas que están involucradas en esa organización, sobre la solución, cómo la vamos a hacer y más o menos qué tan grande es.
Entonces ya a partir de aquí nosotros decimos, bueno, para este entorno particular me dijeron que tengo que desarrollarlo por restricciones de la organización, tengo que desarrollarlo en una arquitectura o un stack LAMP, que es un Linux, Apache, MySQL y PHP. Ok, ¿qué significa eso? Entonces, aquí lo que me toca decir e investigar, ¿qué significa un LAMP? ¿Cuál Linux? ¿Verdad? Cuando decimos Linux hay que decir cuál Linux. Entonces de pronto me dicen un Ubuntu 22. Un Ubuntu 22 con long-term support. Ok, ¿qué es Ubuntu? ¿En qué está basado Ubuntu? ¿Cómo funciona típicamente Ubuntu? Entonces me toca ir a investigar esto, ir a buscar fuentes primarias o blogs o artículos de crítica o comparativas, aprender sobre la tecnología que vamos a usar y para cada punto de esta tecnología, para cada elemento tecnológico que nosotros vamos a implementar en nuestro proyecto, vamos a hacer un párrafo en donde se explique cuál es la tecnología y en donde citemos cuáles son las fuentes que usamos para aprender eso. Entonces, aquí la tecnología que ustedes van a usar no la hicieron ustedes, la hizo alguien más. Ustedes van a usar esta tecnología para hacer tecnología nueva, pero la que ustedes van a usar ustedes no la hicieron, la hizo alguien más. Aprendan qué es, de dónde viene, quién la hizo, por qué la hicieron, cómo funciona. Resuman eso en un párrafo y cítenlo. Eh, a veces usar fuentes primarias funciona, a veces no. Con fuentes primarias muchas veces pasa que lo que nos encontramos es un pitch de ventas, digamos, la presentación de ventas. Entonces, esto me pasa mucho, por ejemplo, con Node.js y con MongoDB, que son excelentes tecnologías, pero en la página oficial de Node.js lo que dice es como es el framework que va a cambiar el mundo y que le va a blanquear los dientes y va a curar el cáncer y nada de eso es útil. Em, es a veces en esos casos es mejor irse a buscar una fuente secundaria, que sea, por ejemplo, un blog que critique o un tutorial que explique, digamos, cómo funciona la herramienta. Nos toca navegar un poquito más para brincarnos ese discurso de ventas y encontrar información que sea legítima sobre qué es, sobre qué son las cosas. Em, entonces, aquí sí toca hacer un poquito de ese trabajito de investigación documental. Entonces, estos son un par de ejemplos. Mongo, como les digo, es para mí uno de los casos más graves es una muy buena tecnología que está muy mal explicada en su página oficial. Entonces, por ahí me encontré un blog que describe MongoDB como un gestor de bases de datos no SQL, en donde los datos son representados por documentos dentro de una colección que se guardan en formato JSON o BSON. Entonces, eso me da suficiente información para entender en qué me voy a meter, qué me voy a embarcar. Es una base de datos no SQL. Los datos son representados en JSON, entonces el formato posiblemente va a ser como tipo JavaScript. Eso me dice mucho sobre los tipos de datos que son soportados y me dice mucho sobre la forma en la que van a tener las consultas. Este, pues aquí la parte de la colección, de documentos dentro de una colección, es tal vez la parte que nos da menos información. Si profundizamos más, nos damos cuenta que MongoDB es una base de datos jerárquica, ¿verdad? En donde los documentos pueden tener subdocumentos y subdocumentos, pero que tiene muy baja, casi nula integridad referencial, por ejemplo. Node.js es una plataforma server-side construida con el motor de Google Chrome para JavaScript. Las aplicaciones de Node.js son desarrolladas en JavaScript y pueden correr en entornos Windows, Linux y OS X. Ok, esto igual, como les digo, la página principal de Node.js es terrible, la información que tiene sobre la herramienta no es para nada clara, es un discurso de ventas. Entonces, por ahí me encontré un blog que la describe con suficiente detalle y entonces me dice, ok, Node.js en realidad es un motor de JavaScript, eso es un motor para escritorio de JavaScript, eso es lo que es. Y se utiliza para server-side de sistemas web y así. Y para cada una de estas, vean que está citada. Al final del documento vamos a encontrar las referencias. En este caso las estoy poniendo en formato APA. No sé ahorita en el estándar de tu proyecto qué es lo que se está pidiendo. Me imagino lo más probable es que no sea APA, sino que sea IEEE. Pero siempre mantener, digamos, esta buena práctica de todo citarlo y referenciarlo correctamente. Y ya para ir cerrando, en los minutos que nos quedan,
Después de las tecnologías sigue una lista de productos esperados. Estos lo van a hacer, los productos los van a hacer ustedes. Entonces aquí no tienen que citar porque son sus productos. Ustedes son los que van a implementar esta parte. Entonces para cada uno un parrafito que escriba cómo es el producto que se va a entregar, qué tipo de producto es. Entre productos vamos a encontrar módulos de software, manuales, cosas de ese estilo. Son productos del proyecto y no productos del curso. Aquí no pongan los informes. ¿Verdad? Los informes parciales, tienen que entregar 3 informes durante el proyecto. Esos no son productos de su proyecto, esos son productos del curso. Que el curso y el proyecto son cosas un poquito diferentes. El curso envuelve el proyecto. Y los productos idealmente los vamos a clasificar por objetivo específico. Si les toca trabajar en un equipo más grande, aquí es importante que indiquen dentro de la lista total de productos cuáles productos van a estar involucrados ustedes hasta donde sepan. Muchas veces no van a saber. Si es un entorno ágil, puede ser que los estén rotando, pero en la medida de lo posible pregunten, indaguen en dónde me va a tocar trabajar. Es como este es el sistema completo, pero ¿cuáles partes me toca a mí realmente desarrollar para que tengan esto lo más claro posible? Esto es parte del análisis de viabilidad de ustedes poder decir, sí puedo hacer el proyecto que se espera. Entonces, aquí un par de ejemplos. Módulo web para clientes, es una interfaz web que permitirá al usuario autenticarse con alguna de sus redes sociales, como Google, Facebook o Twitter, o crear una nueva cuenta con correo electrónico usando el mecanismo Magic Link. Este módulo podrá buscar eventos, compartir etiquetas, ver etiquetas o que les interese. Vea que este no tiene cita, porque esto de aquí yo estoy describiendo el producto que voy a hacer. Esto es mío, esto es de autoría mía. Manual de usuario, manual de usuario. Ok. Em, De aquí llegamos al alcance. En el alcance, ajá, el alcance ya es un detalle de todas las tareas que nosotros vamos a hacer. Todavía en el anteproyecto va a estar con brocha muy gruesa. Esto, véanlo como una aproximación al análisis de requerimientos. No vamos a tener el análisis completo en este punto, o al menos es poco probable que lo tengamos en este punto, pero pueden tener una generalidad de esos requerimientos. Para esto, en el anteproyecto, en el formato, hay una tabla en la que tienen que definir cada punto con una prosa de esa tarea a que se refiere y tiene que tener sus criterios de evaluación. Los criterios de evaluación es cómo saben ustedes que realmente lo completaron. Eh, yo les aconsejo cuando estén diseñando los criterios de evaluación que no pongan la firma de la entrega. Ese es el indicador de que se entregó y que fue evaluado correctamente, pero ese no es el criterio de evaluación. El criterio de evaluación es cómo yo sé que lo que hice está correcto. Entonces, ¿cómo me van a evaluar esto? ¿Cómo yo puedo evaluar esto? Y si me lo evalúan correctamente, me van a firmar la entrega. Pero ese es nada más el indicador, no es el criterio. La tabla se ve más o menos así, ¿verdad? Entonces viene dividido por hitos o entregables, ¿verdad? Por entregables grandes, que son los productos que ustedes describieron en la sección anterior. Para cada uno, entonces ustedes ponen una descripción de qué trata el entregable grande y qué tratan las diferentes tareas que están. Y acá en los criterios de aceptación, aquí es donde está el tema de las firmas. Como les digo, yo prefiero, personalmente a mí me gusta más cuando que si yo voy a desarrollar algo, yo entender cómo saber que eso que hice lo hice bien. Y entonces el criterio de evaluación, el criterio de aceptación es, para mí es más el criterio de evaluación, de cómo sé que eso está bien hecho. La firma es cuando ya la evaluación pasó. Luego hay una tablita de stakeholders que lista a todos los involucrados con su nombre, su rol, su contacto, si aplica, si es directo o indirecto. En la tabla de stakeholders, yo creo que en el anteproyecto todavía no es necesario hacer eso. Ya en el desarrollo del proyecto tiene que poner las expectativas por cada usuario. Las expectativas del usuario es comprender desde dónde el usuario está entrando al proyecto. Entonces, si yo soy un interesado, ¿qué es lo que me interesa? Entonces, tratar de comprender esa parte. Y finalmente el cronograma, en donde tienen que poner la duración general del proyecto, cuánto dura cada fase del proyecto,
que vamos a tratar de que sea entre 16 a 19 semanas, tratando de que sea más cerca de 16 que 19. Em, y lo vamos a entregar en un formato de un cronograma de un gráfico de Gantt, que es este grafiquito de acá. Ok, en los 5 minutos que nos quedan, ¿tenemos alguna pregunta? Voy a brincar aquí. Ah, ya, sí, estamos al final. Pueden levantar la mano o pueden escribir la pregunta en el chat. Samuel, adelante con su pregunta. Buenas, un gusto. Una pregunta, a nosotros por parte de la coordinación, se nos entrega como algún tipo de template o algo así que podemos usar como guía o ya en base a las instrucciones y, digamos, el paso a paso que vimos ahorita ya se hace como de forma eh, como personal. Ahí tal vez puedo responder yo, Rodolfo, porque en la charla anterior, que era preguntas frecuentes del práctica, mencionamos que hay una plantilla y debe solicitarla a la coordinación de práctica de su campus. Sí, es que esa plantilla, sí, yo estuve, era como, decía que era como para, por si la documentación se iba a tratar 100% en inglés, más que todo, pero no sé si Es- aplicaba igual para el... los formatos están tanto en español como en inglés para el Ah, ok, anteproyecto. perfecto. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más con preguntas? Yasmín, ¿me podrías ayudar con si hay preguntas en el streaming? Sí, pero no hay nada. No hay nada, ok. Vamos a ver. Tenemos un par de minutos más por si alguien quiere hacer una consulta adicional. Ok, pareciera que no, no veo más preguntas. Muy bien, entonces agradecerles a todos la participación. Gracias a Rodolfo por la explicación de cómo elaborar el anteproyecto, que es el documento más importante que hay que enfocarse ahora de cara a práctica. Y gracias a todos, a los estudiantes, por las preguntas y vamos a dar unos minutitos.